establecido para el efecto conforme a la siguiente tabla. Resultados del puntaje final de los postulantes. Apellidos y nombres: Cerda Calapucha Leandro Silvio, cédula número 1500715436. Puntaje en méritos, 33 puntos. Pruebas técnicas y personalidad, 30 puntos. Entrevista, 9 puntos. Puntaje adicional de acciones afirmativas, 0. Puntaje final, 72 puntos. Apellidos y nombres: Andy Chihuango Coel Filimón, cédula 1600134306. Puntaje en méritos, 28. Pruebas técnicas y personalidad, 29-19. Entrevista, 13 puntos. Puntaje adicional de acciones afirmativas, 0. Puntaje final, 70.19. Siguiente, apellidos y nombres: Tunay Grefa Clara Teunila, cédula 1600396681. Puntaje en méritos, 28. Pruebas técnicas y personalidad, 29.19. Entrevista, 8 puntos. Puntaje adicional de acciones afirmativas, 0 puntos. Puntaje final, 65.19. De acuerdo a la puntuación obtenida y detallada, el Tribunal de Méritos y Oposición declara como ganadores y ganadora del concurso para miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia los siguientes: abogado Leandro Silvio Cerda Calapucha con una puntuación de 72. Licenciado Joel Filimón Andy Chihuango con una puntuación de 70.19. Y la licenciada Clara Teunila Tunay Grefa con una puntuación de 65.19. Declaramos que el contenido de la presente acta es fiel a la realidad. Para constancia del actuado firman los miembros del tribunal: abogado David Crespo, delegado por la autoridad nominadora; licenciado Pedro Pascual Noteno, delegado de talento humano. Yo confío a ustedes, confío a ustedes.
trabajen, trabajemos, sigamos a nuestro pueblo, ganemos trabajando, sigamos a estar trabajando en la ciudad. Primero yo quería que seguimos hablando de la pobreza, seguimos hablando de la hoy, de la pobreza, de que hay mucha ayuda a la pobreza. A ver, los profesionales encargados no llevan a trabajo, llegan a pasar, llegan acá más adelante, a la vida, entonces observamos las cosas. En el despacho hay que ver varios comentarios, inclusive a muchos de frente. Pues a mí que voy hablando personalmente con mi hermano, con mi líder de la Universidad de la Semana Corte, y no entendemos. Entonces, esas cosas serían que es por lo cual me actitud y demuestren los que estamos acá, que años trabajando, demuestren el ejemplo de ese tipo de los más. Con esto pues yo también comento entre ustedes y los estados, ustedes, el Senado, parte, como funcionarios, pueden servir a nuestro pueblo también como profesionales encargados de miembros del Consejo Cantonal de Derecho de Economía del Centro. Así lo hace Dios, el Padre del pueblo, casi contrario de lo que quieran tener que ser, pero nunca en este momento. Muchas gracias. Siguiente número tenemos palabras nuevamente del licenciado Domingo Andy, quien dará brevemente algunas explicaciones. De acuerdo al reglamento interno que nosotros habíamos trabajado para este proceso del concurso, pues nos dice en la parte final de que nosotros, o sea, yo como Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en coordinación con el compañero presidente, con el señor alcalde, hacemos ya la resolución administrativa. Entonces, eso ya está publicado en la resolución administrativa 02, licenciado Elario Gerardo Tanguila Andy. Entonces, ahí yo quiero leer la parte pertinente, en donde que se resuelve en uso de las atribuciones que le concede el artículo 60 literal I del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, resuelve. Artículo 1. Designar a los señores abogado Leandro Silvio Cerda Calapucha con cédula de ciudadanía 1500715436. Al licenciado Joel Filemón Andy Chihuango con cédula de ciudadanía número 1600134306 y a la licenciada Clara Teunila Tunay Grefa con cédula de ciudadanía número 1600396681 como miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Cantón Aracuno, en virtud de haber resultado ganadores y ganadoras del concurso por un periodo fijo de 3 años, quienes podrán ser reelegidos por una sola vez conforme al artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia. 2. Disponer a la Unidad de Administración de Talento Humano la elaboración y registro de la correspondiente acción de personal del abogado Leandro Silvio Cerda Calapucha, licenciado Joel Filemón Andy Chihuango y la licenciada Clara Teunila Tunay Grefa, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento, así como también se realice la publicación de la presente resolución en la página web del municipio. Dado en el despacho del señor alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal intercultural plurinacional del Cantón Aracuno a los 27 días del mes de diciembre del año 2016. Esta resolución administrativa con fecha 29 de diciembre ya envié al compañero jefe de Administración de Talento Humano a fin de que proceda ya con las acciones correspondientes para los compañeros
ganadores y ganadoras del concurso para miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Entonces, lo que yo quisiera pedir a los compañeros es de que hagan llegar a sus carpetas, ustedes conocen muy bien, toda la documentación debe ser notariado y uno de los requisitos es la declaración juramentada, inicio de gestión, y con eso yo le paso ya al talento humano para que inicie ya el proceso correspondiente. Entonces, eso quería explicar, compañeros presentes acá. Entonces nosotros, a lo menos nosotros como Consejo Cantonal, hemos cumplido un deber, lo que estipula en el artículo 207 de que nosotros como consejos cantonales tenemos la potestad de iniciar este proceso de concursos. Entonces, con esto, creo, señor alcalde, ya hemos cumplido. Entonces, de aquí en adelante, como ya son posicionados, continuarán con las funciones específicas apegado al Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, nada más, le damos paso al compañero. Para finalizar y clausurar este acto de posesión de los funcionarios de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Cantón Aracuno, damos la palabra a nuestro director administrativo y jefe de personal, Manuel Tucur. Bienvenido y finalizamos el acto, señores. Magíster Eladio Taguila, compañeros concejales, compañeros directores de unidades, hace días atrás se inició el proceso de selección y designación a los compañeros miembros que hoy conforman el Consejo de la Junta de Protección de Derechos del Cantón Aracuno. Entonces, hemos estado pendientes en cada etapa para que este proceso culmine en un término legal. Eso es lo que nosotros hemos querido, un término legal, para que a futuro no exista inconvenientes, criterios mal fundados. Entonces, hoy, compañeros, tres profesionales que tenemos aquí, yo les deseo éxito, más que todo ética, esa es la palabra, ética profesional, porque muchas de las veces es un trabajo muy complicado, de que de aquí salen informaciones y allá tergiversan las cosas y regresan acá mismo y hay información tergiversada. Entonces eso también yo, con mucha experiencia les digo yo, aquí estoy laborando 3 años y ha habido casos de este tipo. Son muy sinceros, muy claros para que no suceda esto. Entonces la información, el trabajo que ustedes tienen, quiero que me demuestren éticamente y mucha responsabilidad, porque todos los casos que ustedes llevan tienen que ser ejecutados. Y esos casos solamente los tres saben, nadie más. No tiene por qué la población saber, tergiversar, dañar esa información y por ende la institución daña el buen imagen de la institución por comentarios falsos, por información mal fundados. Pues yo como talento humano, lo único que yo les pido que me demuestren la ética profesional y nuestro municipio va a llegar a ese desarrollo que decimos nosotros, tanto económico, personal, social, ideológico, político. Entonces eso es lo que trabajo por equipo, los tres. Entonces yo como talento humano siempre estoy pendiente, siempre estamos pendientes. Como decía alguien aquí, el compañero del movimiento, es muy necesario estar. Vamos a coordinar a ver si le designamos un vehículo solo para ustedes, para no tener problemas. Entonces eso es, compañeros, los tres, yo les deseo éxito, que trabajen no con intereses personales, sino trabajemos para el pueblo y por el pueblo. Pues esa es nuestra mentalidad. De ustedes depende para que esto funcione de lo mejor. Eso es lo que tratamos, lograr lo mejor, hacer lo posible para lograr nuestros objetivos y objetivos de nuestra institución. De esta manera yo les agradezco mucho a los compañeros que nos representan aquí. Tenemos autoridades, cualquier problema, dialoguen, comuniquen al señor alcalde, comuníquenos a nosotros y así trabajamos por equipo. Entonces yo les deseo suerte, que continúen, que el Señor les bendiga mucho, les dé mucha sabiduría, inteligencia para lograr los objetivos institucionales, compañeros. Muchísimas gracias, señor alcalde, muchísimas gracias, compañeros concejales, directores. Que tengan un excelente día. Gracias.